Gracias, Pilla. No, hoy no se puede. Mira, ya está a la vuelta de la esquina una fecha esperada por muchos, el Día del Amor y la Amistad. Y por supuesto, para una celebración como esta, usted va a sintonizar Brian está de Cupido, pero también queremos vernos lo mejor posible, resaltando nuestra belleza. Y si ya tienes planificado, mira, como un date, si ya contestó, si ya está la cosa cuadrada, pero te estás volviendo loca o loco porque no saben cómo maquillarte, hoy te traigo la solución junto a la makeup artist Brenely Colón. Bienvenida a la tarde. Gracias a ti por permitirme estar aquí, estoy sumamente contenta. Cuéntame, Brenely, vamos al mambo, ¿cuáles son esos colores que predominan en el maquillaje para lo que es esta temporada o esta fecha tan importante? Pues mira, mayormente, ¿verdad? En años pasados siempre nos enfatizamos en los tonos rosas, rojos, pero este año hay un cambio completamente diferente y vamos a estar enfocándonos en lo que son los tonos cálidos, los marrones, los cremas, el color negro. Y para eso tenemos, ¿verdad?, la técnica que es el smokey eye. Ok, ¿y qué tipo de maquillaje debemos usar para ese date que tengamos y el lugar para donde vamos también? Sí, mira, vamos a estar utilizando, ¿verdad?, sombras, como les dije, cálidas. Vamos a estar dando ese toquecito de brillo, ya que, ¿verdad?, mayormente en lo que es San Valentín, vamos a ese date de noche, a cenar. Pues obviamente, ¿verdad?, el brillito nos va a dar ese toque, ¿verdad?, glamuroso para sentirnos bellas. Y claro, y veo una combinación aquí idónea porque te vas por los colores tierra, pero tienes el color en el outfit, el color del año, el vivo magenta. Sí, porque obviamente San Valentín, tenemos que tener algo rosita puesto. Por supuesto. ¿Y qué nos vas a estar enseñando? Pues mira, ¿verdad? Aquí nuestra modelo tenemos un smokey eye con tonos cálidos. Nos vamos, ¿verdad? Optamos por la piel sencillita con nuestro contorno y nuestro blush. Pero en este caso, ¿verdad? Como tenemos un smokey eye con tonos marroncitos, vamos a estar utilizando un glitter para darle ese pop de color, ese brillito. Y obviamente, como estamos en San Valentín, vamos a utilizar tanto oro como rosado. Ok, muy bien. Entonces, estás usando ya un producto que ya tiene el glitter integrado. Que tiene los dos colores integrados. Es correcto. Vamos a estar utilizando una brochita plana para colocar el brillito. Y vamos al área del párpado móvil. Y que no es un brillo suelto, ya no, viene ya compactado, en cremita. Así que nos va a ayudar muchísimo más, ¿verdad? Si vamos a salir eso, lo podemos traer en nuestra bolsita, lo agarramos y nos lo pusimos en el carro. Eso nos va a hacer mucho más fácil. Y se aplica, mírenlo ahí. Dos toquecitos. De manera bien fácil. Súper fácil, sencillito. Y vamos a tener, ¿verdad?, ese look glamuroso que estamos buscando para ese date o esa cita, ¿verdad?, para salir a cenar el día de San Valentín. Veo también que como sugerencia en el maquillaje de ella, utilizamos un labial claro. Eso es estratégico. Eso es estratégico, ¿me entiendes? Porque en esa noche, ¿me entiendes? Mayormente optamos siempre con labiales rojos, que está permitido, ¿verdad? El rojo cae dentro de los colores cálidos, solo podemos utilizar, pero lo que está en tendencia sería los delineados, ¿verdad?, con borde oscuro, y adentro utilizamos un tono más claro. Pero como es el día de San Valentín, si es un lipstick rojo, que sea esos que se queden en su lugar. Claro que sí, que no parezca, 24 horas. Brenely, cuenta, recientemente estuviste nominada para unos premios espectaculares. Sí. Primero que nada, te felicito. Gracias. Y cuéntale al público para que se entere. Pues mira, la revista, ¿verdad?, de Lux Beauty Book, Fashion Week, estuvo nominando a varios maquillistas, ¿verdad?, de Puerto Rico. Entre ellos, gracias a Dios, ¿verdad?, estoy. Y nada, vamos a estar en Nueva York. Ahora el 6 de febrero son las nominaciones. Y si Dios permite, estamos allá. Divino, divino. Algo más que añadir con el maquillaje, que me dijiste que íbamos a hacer algo con las cejas, ¿verdad? Sí, mira, otra cosita, ahora mismo se está utilizando lo que son las cejitas plumadas, ¿verdad? Que lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad?, trabajando nada más serían las cejitas hacia arriba. Hacia arriba. Y solamente vamos a estar trabajando de mitad hacia afuera. Y ya lo demás, con un gelcito, la seteamos en su lugar. Vamos a setearla y vamos, mira, hacia arriba y hacia el ladito, y las tenemos set. Brenely, y cuéntame a mí y a nuestro público cómo te podemos conseguir, tanto para seguirte, para seguir tus logros, como las tendencias y tips de maquillaje. Claro que sí. Por ahí en las redes. Pues me pueden conseguir en mi Instagram y Facebook como Makeup by Brenely. Makeup by Brenely. Sí. De Calle y para el mundo. De Calle y para Felicidades, el mundo. Y que esa nominación se convierta en premio. Gracias. Mira, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y mira, ya tienes aquí el guiño para lucir gorgeous en San Valentín. Ahora vamos con una